podría reconocer yo que sí es una subordinada. Luego que encuentras el nexo subordinante o el infinitivo, ¿qué tenías que hacer? Delimitar entre corchetes dónde empieza la subordinada, empieza en el nexo subordinante y hasta donde termina delimitas en corchetes. ¿Para qué? Para reconocerla si es subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial. Si es sustantiva, delimitamos para saber qué función está cumpliendo. Función de sujeto, de OD, de atributo, función de complemento, ahí aparecía el nexo de queísta, y cuando es subordinada adjetiva o adverbial, yo delimito dónde empieza, dónde termina, no para indicar función, sino para indicar clases, porque las subordinadas adjetivas y las subordinadas adverbiales presentan clases. Así, por ejemplo, yo voy a colocar lo siguiente. Quiero que veas esta primera oración donde dice el chico que tenía la piel oscura me encanta. Yo tengo una oración principal. ¿Quién sería mi oración principal? El chico me encanta, donde el chico es mi sujeto, ¿verdad? Y el me encanta sería el predicado. Pero esa oración, el chico me encanta, se ha partido por la mitad. Y esa oración al partirla, el sujeto pasó para un lado, el predicado hacia la otra esquina y en el medio quedó un vacío. En ese vacío vamos a incluir una subordinada de tipo adjetiva. ¿Quién sería? Que tenía la piel oscura, donde mi nexo subordinante es la partícula que. Ahora, ¿por qué digo que esto lo que está entre corchetes es una subordinada adjetiva? ¿Cómo la reconozco como subordinada adjetiva? Lo primero que tiene que hacer es apelar a un truco. Y ese truco es tomar la subordinada, lo que usted cree que es subordinada, lo delimita entre corchetes o lo subrayas, como quieras, y esa subordinada la vas a transformar a pregunta. ¿Ya? Transforma la pregunta. Abre signo de pregunta, cierra signo de pregunta. Ahora, ¿qué diría? ¿Quién tiene la piel oscura? Haces la pregunta. ¿Quién tiene la piel oscura? Y si tu respuesta es el sustantivo antecedente, ¿quién tiene la piel oscura? El chico. Si tu respuesta es un sustantivo antecedente, entonces, conclusión, sí es una subordinada adjetiva. Cuando la subordinada se transforma a una pregunta, y si la respuesta es un sustantivo antecedente, entonces sí es subordinada adjetiva. Porque recordemos que los adjetivos cumplen una función. ¿Y qué función cumple un adjetivo? Brindarle características ¿a quién? Al sustantivo. Un adjetivo siempre le brinda características al sustantivo. Entonces tenemos que aplicar a ese truco. Delimito mi subordinada, lo transformo a pregunta, realizo la pregunta. ¿Quién tenía la piel oscura? El chico. Como mi respuesta sí era un sustantivo antecedente, conclusión es una subordinada adjetiva. Si usted quiere aún comprobar, en este caso, comprobar con mucha más seguridad que sí es una subordinada adjetiva, RAE nos indica que esa subordinada adjetiva se puede canjear por un adjetivo simple. Por ejemplo, en vez de decir que tenía la piel oscura, cambia esta subordinada por un adjetivo simple. ¿Qué adjetivo podrías colocar? Por ejemplo, el chico negro, el chico moreno, me encanta. Pregunta, ¿sí o no que esta subordinada se puede canjear por un adjetivo simple? Y en vez de decir que tenía la piel oscura, puedo decir el chico negro, el chico moreno, me encanta. Y si esa subordinada se puede canjear por un adjetivo simple, entonces verifico que sí es una subordinada adjetiva, porque funciona como el adjetivo negro. Profe, una más para intentarlo yo. A ver, vamos a ver, para que lo puedas intentar tú. Mi amiga, coma, la que vivía en Estados Unidos, coma, y la oración continúa, regresó. La pregunta es, ¿quién sería tu oración principal? La oración principal sería, mi amiga regresó. Así es, Jade. Y esa oración principal se ha partido, ¿no? Y en el medio hemos colocado una subordinada que decía, la que vivía en Estados Unidos, donde su nexo subordinante es ese que, ¿no? Es el la que. Ahora, transforma a la pregunta.
¿ya? Transforma esta subordinada que está en corchetes, transfórmala a pregunta para ver si es subordinada adjetiva. ¿Quién vivía en Estados Unidos? ¿Y cuál sería tu respuesta? La amiga, ¿no? ¿Quién vivía en Estados Unidos? Mi amiga. Ah, pero pregunta, ¿esa subordinada modificó a un sustantivo antecedente? Sí, ¿verdad, Carlos? Claro, y como modifica un sustantivo antecedente, Jennifer, es por eso que puede ser subordinada adjetiva. Entonces, en vez de colocar la que vivía en Estados Unidos, hay que cambiarlo por un adjetivo simple. Cualquier adjetivo. Por ejemplo, puedo decir, mi amiga lejana regresará. Mi amiga, no sé, cargosa regresará. ¿No? Mi amiga favorita regresará. Y tú le puedes colocar cualquier adjetivo simple. Entonces, si esa subordinada equivale a un adjetivo, tiene función de adjetivo, sí es una subordinada adjetiva. Y porque además está modificando a un sustantivo antecedente. A ver, Carlos, mi amiga gringa regresará. Ahí está, es válido. Le puedes colocar cualquier adjetivo. En vez de colocar la que vi en Estados Unidos, la amiga gringa. Sí, es válido. Equivale a un adjetivo, funciona como adjetivo. Entonces, sí es una subordinada adjetiva. Profe, una más, ya, una más. Extraño los tiempos. ¿Ya? Extraño los tiempos cuando jugaba en la calle hasta tarde. ¿No? ¿Quién no extraña esos tiempos cuando uno jugaba en la calle hasta tarde, ¿no? Jugaban matagente, ¿no? Kiwi, ¿no? Te daban las 10, 11, 12 y seguían jugando, ¿no? Esos juegos sanos, ¿no? Tu infancia, ¿no? Tiempos que ya no volverán, San Miguel, ¿no? Etc. Ya, extraño los tiempos, ¿no? Hasta la 2 de la mañana escondida, ¿quién no lo ha hecho, no? Ya la camotito. Ya, ahora miren, dice, extraño los tiempos, después de haber recordado tu infancia, en oración dice, extraño los tiempos cuando jugaba en la calle hasta tarde. ¿Quién sería mi oración principal? Yo extraño los tiempos, solo que su sujeto está tácito, ¿no? Pero se sobreentiende, ¿no? Yo, el sujeto tácito, extraño los tiempos. ¿Quién sería su subordinada? A ver, Jennifer, cuando jugaba en la calle hasta tarde, donde su nexo subordinante, ¿quién sería? El nexo subordinante sería el término cuando. Como nos percatamos, en la mayoría de casos, cuando me dan una subordinada adjetiva, me dan una oración que está partida y en el medio introducen la subordinada adjetiva. Casi siempre, pero no siempre aparece así. Por ejemplo, puede ser que la subordinada adjetiva esté al final de la oración, como es este caso. Yo digo, extraño los tiempos cuando jugaba en la calle hasta tarde. A partir del nexo subordinante hasta el final, todo eso será mi subordinada. Pregunta, ¿es subordinada adjetiva? A ver, voy a transformar a la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuándo jugaba en la calle? ¿Cuándo jugaba en la calle? En esos tiempos, ¿no? Yo jugaba en la calle, pero lo hacía en esos tiempos. Pregunta, ¿acaso esta subordinada no está modificando al sustantivo tiempos, al sustantivo antecedente? Y todo adjetivo modifica un sustantivo. Entonces sí, puede ser subordinada adjetiva. Es más, para corroborar, voy a tomar la subordinada adjetiva y la voy a cambiar por un adjetivo equivalente. Extraño los tiempos maravillosos. Extraño los tiempos memorables, ¿no? Y equivale a un adjetivo equivalente. Entonces, si nos damos cuenta, si yo comparo subordinada sustantiva con subordinada adjetiva, la sustantiva cumple funciones, pero la adjetiva simplemente tienes que indicar que la subordinada adjetiva modifique siempre a un sustantivo antecedente, que le brinde características a un sustantivo antecedente y que se pueda canjear por un adjetivo simple. Nada más. Es todo lo que tienes que saber para identificar subordinadas adjetivas, pero siempre modificando sustantivos. No pueden modificar a los verbos, porque si modificaran a los verbos, ya no van a ser subordinadas adjetivas, van a ser subordinadas adverbiales. ¿Ya? Cuidado con eso, regla de oro. Subordinada adjetiva modifica sustantivos. Subordinada adverbial modifican verbos. Esa regla de oro no la puedes olvidar. Siguiente oración. Ahora hablemos de las clases, porque las subordinadas adjetivas presentan clases. ¿Profe, un montón? No, solo 2 clases de subordinada adjetiva. ¿Con comas o sin comas? Entonces, trabajar con subordinada adjetiva
No es tan complejo como la subordinada sustantiva. En la sustantiva es complejo porque hay que reconocer el nexo subordinante, delimitar, ver la función. Si es sujeto, estar atento de no confundir con la función de atributo, cambiar el orden para ver si tiene sentido. Si es función de OD, hay que ver el verbo si es transitivo, tiene que ser un verbo de acción, cambiar por el lo. Si te piden complemento agente, hay que buscar la voz pasiva. Función de complemento, el nexo de queísta, pero también puede cambiar a de más infinitivo. Uf, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Trabajas más con la subordinada sustantiva, pero en adjetiva, pequeños pasos. Delimito la subordinada, la transformo a pregunta, realizo la pregunta, compruebo que modifique siempre un sustantivo. Si lo hace, tomo la subordinada y lo congelo por un adjetivo simple. Ahí acaba. Si te piden clases, hay subordinadas adjetivas explicativas y subordinadas adjetivas especificativas. ¿A quién se le llama adjetiva explicativa? Aquella subordinada adjetiva que lleva comas. Comas de tipo explicativas que aclaran al sustantivo anterior. Y si es una subordinada adjetiva especificativa, es porque no lleva comas. ¿Ok? Es la única diferencia. Adjetiva explicativa porque lleva comas explicativas. Y subordinada adjetiva especificativa porque hay ausencia de comas. Ahora, mira esta oración. Mi suegra, coma, que nunca se calla nada, coma, esta vez no abrió la boca. ¿Quién sería la oración principal? Mi suegra, esta vez no abrió la boca. Y mi oración principal la he abierto y he incrustado la subordinada que dice que nunca se calla nada. Transforma la pregunta, por favor. ¿Quién es la que no se calla nada? Transforma a interrogativo. ¿Quién es la que no se calla nada? ¿Y cuál sería la respuesta? Mi suegra, profe. Ah, entonces suegra es un sustantivo. Si está modificando a un sustantivo antecedente, confirmo si es subordinada adjetiva. Pero como tiene comas, subordinada adjetiva explicativa. Ahora, puedes cambiarlo por un adjetivo simple. Mi suegra, ¿cómo se le llama a la que nunca se calla nada? Mi suegra, chismosa, esta vez no abrió la boca. Ahí está. Y en vez de decir que nunca se calla nada, la cambié por un adjetivo simple, ¿no? Así quedaría muy bien la voz. Mi suegra, bien Luis, chismosa, esta vez no abrió la boca, ¿no? Equivale a un adjetivo. Profe, lo quiero hacer yo ya, ahora te toca a ti. Siempre hay un vivo que hace leña del árbol caído, ¿no? Siempre hay uno más vivo que otro que hace leña del árbol caído, ¿no? Por ejemplo, un compañero tuyo postula a San Marcos más de una vez, ¿no? Y siempre aprovechamos que hay un árbol caído, un soldado caído para hacer leña de él, ¿no? Y apenas llega otra vez al ciclo, vemos su nombre, los compañeros lo comienzan a molestar, ¿no? Oye, tú Luis, por ahí está. Sí, claro, ¿no? Lo comienzan a molestar, digno, ¿no? Y siempre aprovechamos en hacer leña del árbol caído, ¿no? Ustedes no, ¿no? Ustedes son personas conscientes, solidarias. Jerry dice, oye, tú de nuevo son 3 años, ¿no? Lo normal es que sean compañeros solidarios, ¿no? Que no nos burlemos, ¿no? Pero la oración dice así, siempre hay un vivo que hace leña del árbol caído. ¿Quién sería mi oración principal? Mi oración principal sería, siempre hay un vivo, ¿no? Siempre hay un vivo. ¿Qué sería mi oración principal, verdad, Trilce, Jennifer? Y la subordinada sería, que hace leña del árbol caído. Esta es subordinada porque tiene nexo subordinante, que a partir del nexo delimito e indico que es mi subordinada. Ahora, yo quiero comprobar si realmente es subordinada adjetiva. Entonces lo voy a transformar a pregunta. Transfórmala a pregunta. Abre signo, cierra signo. ¿Quién hace leña del árbol caído? ¿Quién es la persona que hace leña del árbol caído? Es la respuesta que hago. Y la respuesta es, profe, un vivo. Pero ese vivo es el sustantivo. Si modifica a un sustantivo antecedente, entonces comprobamos que sí es subordinada adjetiva. Pero como no tiene comas explicativas, ¿cómo le vas a llamar? Subordinada adjetiva especificativa, porque no tenía comas de tipo explicativas. Ahora, tú puedes tomar este que hace leña del árbol caído y lo puedo cambiar por un adjetivo. Siempre hay un vivo
Y el que hace leña, el que hace bullying, ¿cómo le llamas? Abusivo, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un vivo abusivo. Y lo cambiamos por un adjetivo equivalente. A ver, siguiente. Ahora ya no te ayudo. Sigue tú. Me gusta la gente que es optimista y emprendedora. ¿Quién sería tu oración principal? A mí me gusta la gente. ¿Quién sería la subordinada? Que es optimista, muy bien, que es optimista y emprendedora. Ahora, comprueba que sea subordinada adjetiva. Tienes que transformar a la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién es optimista y emprendedora? ¿Cuál sería tu respuesta, hijo? La gente, muy bien, Miriam, muy bien, Carlos. La gente. Entonces, si modifica a un sustantivo antecedente, corroboramos que es subordinada adjetiva. Pero como no tiene comas, especificativa. Ahora, cambia por un adjetivo simple, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, me gusta la gente positiva, ¿no? Entonces, esa palabra positiva reemplazará a la subordinada adjetiva, ¿no? Me gusta la gente de progreso, por ejemplo, ¿no? La gente positiva, progresista, emprendedora. Se puede cambiar por cualquier adjetivo equivalente. ¿Hasta aquí, chicos, estamos bien? Claro, y la gente sería el núcleo ahí, ¿no? Sería el núcleo del sujeto. Perfecto, entonces yo voy a cambiar esto de acá. Voy a escapar de la PPT. Voy a quitarlo un ratito. Vamos a dejar de compartir. A ver, un ratito, chicos. Vamos a abrir la práctica. Me avisan si ven la práctica, por favor. La voy a compartir ahorita. A ver, Henry, también has visto expresificativas. Me imagino que quiere decir especificativas, ¿no? Son las que restringen al núcleo. ¿Cómo así, Henry? A ver, no teniendo muy bien. Por ejemplo, Henry, si yo escribo una oración como esta, la gente que se quedó en el hotel desayunó tarde, ¿no? La gente que se quedó en el hotel desayunó tarde, la coloco sin comas y ahora digo esto, la gente, coma, que se quedó en el hotel llegó tarde. Pregunta, ¿significa lo mismo con comas que sin comas? Por ejemplo, cuando yo digo, la gente que se quedó en el hotel desayunó tarde. Y la otra dice, la gente, la cual se quedó en el hotel, llegó tarde. Ahí restringe, ¿eh? Porque en la primera, Juancito, como te das cuenta igual Henry, yo digo, la gente que se quedó en el hotel desayunó tarde. Entonces, la que se ha quedado en el hotel es un grupo pequeño, porque había gente que son, no sé, el 100%, pero hubo un grupo pequeño que se quedó en el hotel. Y ese grupo pequeño desayunó tarde. Pero si yo coloco comas, entonces yo digo lo siguiente, la gente, coma, que se quedó en el hotel, coma, llegó tarde. En ese caso me refiero a toda la gente, al 100%. Y ese todo se quedó en el hotel para desayunar tarde. Entonces, es diferente. Cuando tú no colocas comas, estás restringiendo. Te refieres a un grupo pequeño. Pero cuando tú no colocas o colocas las comitas, quiere decir que te refieres al todo. Por ejemplo, cuando digo, los chicos, ¿no? Los chicos que alcanzaron vacante celebraron en la fiesta de cachimbos. Los chicos que alcanzaron vacante celebraron en la fiesta de cachimbos. Si yo no coloco comas, serían los chicos que alcanzaron vacante serían una porción pequeña. De los 59 participantes que tengo, de repente solo fueron 5. Y estos chicos que alcanzaron vacante, que son una porción pequeña, fueron a la fiesta de cachimbos a celebrar. Pero si yo coloco comas y digo, los jóvenes, en este caso, coma, que alcanzaron vacante, coma, celebraron en la fiesta de cachimbo, cuando digo los jóvenes, me refiero al total. Eso quiere decir que los 59 que tengo aquí ingresaron a San Marcos y todos ellos alcanzaron vacante.
Y por eso los 59 han ido a la fiesta de cachimos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú no colocas comas, es para restringir a un grupo pequeño. Pero cuando se colocan comas, es para hablar del todo, ¿no? Y ese todo realiza una acción. Entonces, sí hay una leve diferencia. Si te referías a eso, Henry, que restringen, cuando son especificativas, restringe, sí, porque se refiere a un grupo pequeño. Y cuando colocamos comas, nos referimos al todo. Entonces, semánticamente, sí hay una leve diferencia. Pero hasta ahí no llega el examen de admisión. No te pide diferencia de restricción, simplemente te pide nada más identificar si es sustantiva, adjetivo, adverbial, que sepas diferenciar y que clasifiques. Y ahí nomás queda la pregunta de admisión. Por ejemplo, yo voy a elegir algunas preguntas. Vamos a elegir una de estas, por ejemplo. Esta de acá. Mira la pregunta número 2. Ya analicemos la 2. La 2 dice, ¿qué clase de oración compuesta es la chica que actualmente me gusta tanto? Estudia Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería. La chica que actualmente me gusta tanto. ¿Quién sería tu oración principal? La chica, ¿no? En este caso, que actualmente me gusta tanto, sería la subordinada, porque la oración principal es la chica, ¿no? La chica estudia Ingeniería de Sistemas en la uni, ¿no? La chica estudia Ingeniería de Sistemas en la uni. Esa es mi oración principal. Y mi subordinada sería que actualmente me gusta tanto. Esto que voy a sombrear ahorita sería mi subordinada. Ahora, tú lo puedes transformar a pregunta, ¿sí o no? Transforma la pregunta. ¿Quién es la que actualmente me gusta tanto? Transforma a pregunta. ¿Quién es la que actualmente me gusta tanto? Y la respuesta, ¿quién sería? La chica. ¿Estaría modificando sí o no a un sustantivo? Sí. Entonces, como modifica un sustantivo, ¿qué tipo de subordinada será? Coordinada yuxtapuesta, ilativa, sustantiva con función de sujeto, subordinada adjetiva o adverbial. ¿Qué marcaría? La clave sería dadito, sí o no. Y le han colocado especificativa porque no tenía comas. Si hubiera tenido comas, hubieran colocado adjetiva, explicativa. A ver, vamos a ver unita más. Ahora la pregunta 3. Ya no te ayudo, hazlo solo. En la 3 dice, a ver, ¿quién levantó la mano? María Fe. A ver, escribe tu pregunta en el chat para leerte, María Fe. ¿O se te escapó la manito? ¿Ibas a preguntar algo, María? Sí, a ver, te leo por el chat. A ver, esperemos un rato la pregunta de María, ¿ya? Cuando dice advertían o adverbio, María Fe. Adverbio temporal, ¿te refieres a eso? Sí, ya, te explico, María. Cuando dice subordinada adverbial, ¿por qué no puede ser adverbial? Porque las subordinadas adverbiales, dije, ¿cuál es la regla de oro? Subordinadas adjetivas modifican sustantivos y subordinadas adverbiales modifican verbos. Pregunta, ¿la subordinada que actualmente me gusta tanto está modificando un verbo o está modificando el sustantivo chica? Para que sea adverbial de cualquier tipo, porque puede ser temporal, modal, cuantitativa, puede ser cualquier tipo de adverbial, pero para que sea adverbial, el requisito es que esté modificando a un verbo antecedente. Y aquí la subordinada está modificando al sustantivo chica. Y siempre que brinde características a un sustantivo, siempre será adjetiva. ¿Ya, María Fe? Para poder ahondar un poco en tu pregunta. Ya sabes por qué no puede ser adverbial. Tiene que modificar al verbo. Ese es el requisito. Ahora les toca a ustedes. A ver, pregunta 3, solitos, ¿ah? Dice, identifique la opción que presente una subordinada adjetiva. A ver, vamos a ver la A. Los periódicos que usó para investigar eran del año pasado. ¿Quién sería para ti la subordinada? Esta de acá, ¿no? Que voy a resaltar, mira, en verde. Porque la oración principal sería, los periódicos eran del año pasado. Y la subordinada que usó para investigar. Transforma la pregunta, a ver,
Ahí transforma la pregunta. ¿Qué usó para investigar? ¿Cuál sería la respuesta? Los periódicos. ¿Modifica sustantivo? Sí. Entonces puede ser subordinada adjetiva. ¿De qué tipo? Si no hay comas. Especificativa. Ahí vamos a ver la B. Profe, la A es la clave. Sí, parece ser la A. Vamos a ver la B. A quienes encontraron tomando licor en la calle, los enviarán al ejército. Esto de aquí, que voy a subrayar en verde, sería la subordinada. Lo voy a colocar en otro color. ¿Ya? Donde su nexo subordinante es quienes. Yo digo, ellos serán enviados al ejército, ¿no? ¿Quiénes? ¿A quiénes enviarán a los que encontraron tomando licor en la calle? Si esta subordinada se puede cambiar por el pronombre los, por el pronombre lo. La pregunta es, ¿qué función es esa que se puede cambiar por el pronombre lo, la? Y que va con verbo transitivo, o de. Entonces, esa era una función de o de. Pero ¿existe subordinada adjetiva con función de o de? No, no. Tiene que ser necesariamente sustantiva. Entonces, por eso que esa no era. En la B dice, esa es la razón por la cual no sale con sus compañeros de la academia, ¿no? Esa es la razón por la cual. Pregunta, por la cual está formando una subordinada. No, no. Es un conector nada más. Estas son las personas con quienes pudieron entrar al estadio. ¿No? Ah, mira acá, por la cual no sale con sus compañeros de la academia, ¿no? Transforma la pregunta. ¿Por qué no sale con sus compañeros de la academia? Haz la pregunta. ¿Por qué no sale con sus compañeros de la academia? Por esta razón, ¿no? Por esta razón. ¿Modifica o no modifica sustantivo? Ahí sí, ¿ah? Ahí sí, pero yo creo que hay un error en la pregunta. Debe ser identifique la opción que no presenta adjetiva. Porque hasta aquí encontraste dos, mira, y no puede haber dos claves. En la D dice, estas son las personas con quienes pudieron entrar al estadio. Subraya y resalta. Pregunta ahora. Ya. ¿Quiénes pudieron entrar al estadio? Respuesta, las personas. Sigue modificando sustantivo. Hasta ahí encuentras tres adjetivos. ¿Ah? Quienes terminaron la tarea ya pueden salir rumbo a su casa, ¿no? Y aquí mira, ¿quiénes terminaron la tarea? Lo reemplazas por ellos, ¿no? Ellos ya pueden salir rumbo a su casa. Hay más de una. Aquí hay clave en A, hay clave en B, hay clave en D. Ahí se ha pasado, chicos, ¿ah? Menos mal que le hicimos para revisar. Menos mal, menos mal. Si la dejaba para que ustedes resuelvan en casa, habrían estado, ya hubieran volado, chicos. Pi, pi, pi. Felizmente. ¿Ya? Entonces, en la número 3, sí soy, dicen, ¿no? Y antes, para que no digan pi, 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 la pregunta 3 tiene una corrección, ¿ya? Las claves son avión, barco y dado. Vamos a marcar las 3. Y ya ven el reconocimiento, ¿ah? ¿Qué usó para investigar? Periódicos. ¿Por qué no sale con sus amigos? Por esa razón. ¿Con quién pudo entrar al estadio? Con las personas. En las 3 modifica sustantivos, ¿no? Periódicos, razón, personas. Triple empate, así es. Así que entonces la clave tenía que ser A, B y D. Las 3 cumplen. Ya, vamos a buscar una más de adjetivo. A ver. Mira, está de aquí. 5. Fue una pregunta de uni. Una pregunta intrusa. Ahí está de uni, a ver. Pero como ustedes de San Marcos, chicos, ustedes tienen que romper las preguntas de uni. Uni es para ti, uni sería para ustedes una pregunta, pero sencillísima. Porque en uni baja un poquito el nivel. San Marcos sube un poco el nivel de la pregunta. Entonces, se supone que esta debería tener claro. A ver, vamos a ver. Dice, alternativa donde hay subordinada adjetiva. A ver, vamos a ver. Chicos de San Marcos, rompiendo preguntas de uni. A ver, dice, los estudiantes, ¿no?, cuyas notas son bajas, rendirán otro examen. Haz la pregunta, ¿quién tiene notas bajas? ¿Quién sería tu respuesta? ¿Quién tiene notas bajas? Los estudiantes. ¿Modifica sustantivo? Sí. ¿Clave? Avión. Listo. Ingreso a la uni. Fácil, no, Jade. Pero cuyos dice, ay, vamos a ver, ¿ya? Uy, se me fue mi PPT. ¿Ustedes siguen viendo el PPT, chicos? ¿Siguen viendo la práctica?
No, se me fue. Se salió del Zoom. El Zoom está fallando un poquito, chicos. A ver, espérense un ratito. Me dice si logran verlo otra vez, ¿ya? Ahí, chicos. Ya volvió. Listo. Ahora falta 2 exámenes más. Ya. Por ejemplo, aquí, profe, y cuyas. Cuyas es un nexo subordinante. ¿Ya? Cuyas es como decir que, quiénes. El cuyos, el cual, también es un nexo subordinante. Toma en cuenta eso. Cuyos, cuál. Tiene el mismo valor que el que, quién. Es un nexo subordinante también. Cuenta como nexo subordinante. No es muy común, pero sí se usa. ¿Ya? Una más para ti, a ver. Adverbiales, hay aquí adverbiales, subordinadas adverbiales. Adverbiales. Adverbiales, adverbiales. Han colocado más adverbiales aquí. Ya, entonces, hasta ahí hemos resuelto todo lo que tiene que ver con adjetivas. Ya, hasta ahí. Para hablar de adverbiales, yo voy a regresar al PPT. Ya, sí, voy a revisar. Las demás, ¿de qué pregunta, hijo? ¿De la de UNI? ¿De la pregunta de UNI? Sí, ya. Revisemos las finales para regresar al PPT, ¿ya? Por ejemplo, dice aquí, cuando organicen una excursión, elijan un lugar turístico. Ya, yo voy a subrayar esto, mira, que sería mi subordinada. Lo voy a colocar con otro color, rosa, por ejemplo. Donde su nexo subordinante sería cuándo. Pero esto está modificando al verbo elegir, ¿ya? Y si modifica verbo y no sustantivo, no es adjetiva, es adverbial. Así es, Jade. Mira esta, los que practicaron la danza participarán en el festival. Esta es mi subordinada, los que practicaron la danza. Pero yo lo cambio por otro color, por ejemplo, por el pronombre ellos. Y digo, ellos participarán en el festival. Entonces, en este caso, si se cambia, no por un adjetivo, se cambia por ellos, cumple función de sujeto. Y si es función de sujeto, es sustantiva, no es adjetiva. Los niños no asistieron a clases porque no había transporte, ¿no? Pero porque no había transporte está modificando al verbo asistir, ¿no? No asistieron por esta razón. Y si esta subordinada que voy a resaltar en rosa está modificando al verbo asistir, si modifica verbo no es adjetivo, es adverbial nuevamente, así es, Jade. El presidente manifestó que no cederá a los caprichos de la oposición. Lo voy a colocar con el color azul, porque este verbo manifestar es un verbo transitivo, y le pregunto, ¿qué manifestó el presidente? Manifestó eso, lo manifestó. Y si se puede cambiar por el pronombre Lola o de. Muy bien. Y si eso de sustantiva, ¿sí o no? No es adjetiva. Por eso que la clave solo era avión, ¿no? Modificaba al sustantivo antecedente estudiantes. Ya, las demás preguntas obedecen a adverbial, ¿ya? A adverbial. Entonces ya vimos por qué la pregunta de una y la clave era avión. Las otras claves no correspondían. Voy a dejar de compartir esta parte. Vamos a regresar al PPT para hablar ahora sobre adverbiales. Ya, nos quedamos aquí. Ahora sí, vamos a las subordinadas adverbiales para ver cómo reconocerlas, cuáles son sus clases, sus nexos más comunes, y ya con eso podemos pasar a resolver la práctica tranquilamente, ¿ya? A ver, seguimos. Subordinadas adverbiales. ¿Cómo las reconozco? Las subordinadas adverbiales tienen dos tipos. Subordinadas adverbiales propias y subordinadas adverbiales impropias. Las propias van a ser las de lugar, tiempo, modo, cantidad. ¿Por qué estas adverbiales se llaman propias? ¿Por qué propias? Porque yo reconozco mi subordinada adverbial porque modifica a un verbo. Esa es la primera distinción que voy a hacer. Reconozco mi subordinada con su nexo subordinante, la delimito y verifico que modifique a un verbo y no a un sustantivo, para ver que sea adverbial y no adjetiva. Una vez que la reconozco, yo la clasifico como adverbial propia o adverbial impropia. ¿Por qué se llama adverbial propia? Porque yo puedo tomar
toda mi subordinada adverbial y la puedo canjear por un adverbio simple. Así como las adjetivas se podían canjear por un adjetivo simple, por ejemplo, los tiempos maravillosos, mi amiga morena, mi amiga gringa. ¿Recuerda ese canje que hacíamos de subordinada adjetiva por un adjetivo simple? Lo mismo hará con las subordinadas adverbiales. Las tomará y las canjeará por un adverbio simple. Por ejemplo, si yo tengo una subordinada adverbial que exprese el lugar, grandota, la puedo cambiar por el término allí. Si de repente tengo una subordinada adverbial que exprese modo, agarro y la cambio por el término así. Si tengo una subordinada adverbial que exprese, por ejemplo, tiempo, entonces agarro y la canjeo por un adverbio de tiempo. Por ejemplo, hoy, mañana. Se pueden canjear por adverbios simples. Pero las subordinadas adverbiales impropias no admiten ese canje por un adverbio simple. No se pueden canjear. ¿Por qué? Porque no se pueden sustituir por el adverbio. Es por eso que se llaman impropias, porque rechazan la sustitución del adverbio. Pero si lo rechazan, ¿cómo lo voy a comprobar? Ahí tienes que aprenderte las subordinadas adverbiales y sus valores con sus conectores. Por ejemplo, tenemos subordinadas adverbiales de causa, causales, las que expresan causa, y las reconoces por su tipo de conector. Por ejemplo, el porque. No iré a la escuela porque me siento enfermo. Ese porque me siento enfermo es una subordinada adverbial. Y lo reconozco y sé que es de causa porque dice porque. O sea que en una impropia no la puedes canjear por el adverbio, pero sí puedes reconocer que es adverbial por el tipo de conector que usas. Si te piden causal, porque, ya que. Si te piden de finalidad, adverbiales finales de finalidad, puedes usar el conector para qué, a fin de qué. Estudio para que mis padres se sientan orgullosos de mí. Ese para qué ya te indicó que es de finalidad. Que indica una consecuencia, adverbial consecutiva. ¿Cuál es el conector de consecuencia? Por ejemplo, estudié tanto que ingresé a San Marcos. Estudié tanto que la consecuencia fue ingresar a San Marcos. Causa-efecto, tengo una consecuencia adverbial consecutiva. Las que expresan condición, adverbiales condicionales, las reconozco por su tipo de conector. Sí, siempre y cuando, siempre que, ¿no? Si es que estudias, alcanzarás una vacante. Es subordinada adverbial. Mira, es conector. Sí, si es que, siempre y cuando, ¿no? Para que establezca esa condición. O lo que dice tu madre, ¿no? Mamá, esto mis medias blancas no están. ¿Qué dice la madre? Como las encuentre, te pego. ¿No? Como las encuentre, te pego. Tu madre sí que sabe usar subordinadas adverbiales impropias. Como las encuentre, te pego. Está condicionando. Y su conector sería el cómo, ¿no? ¿Qué te hago si yo las encuentro? Está condicionando. Ha formado una subordinada adverbial impropia de condición, porque su conector fue cómo, sí, siempre que, siempre y cuando. Si fuera de concesión, porque hay adverbiales concesivas, estas expresan un obstáculo que se puede superar. Y esas concesivas se parecen bastante a la adversativa, solo que la adversativa indica obstáculo que no se supera y la concesiva un obstáculo superable. Por ejemplo, no es lo mismo decir, quisiera entrar a la clase, pero me siento enfermo. Ese pero me está diciendo que no te vas a conectar. El obstáculo no se va a superar. Es distinto decir, quisiera entrar a la clase, pero me siento enfermo. Es muy distinto de decir, a pesar de que tenga fiebre, me conectaré a la clase. A mí no me interesa tener fiebre. Tengo este obstáculo, pero no me importa y de todas maneras realizo la acción. El obstáculo se supera. Ahí recién es concesivo, adverbial concesiva. Y su conector más común es el aunque, a pesar de que, para poder superar el obstáculo. Y los de comparación, también, ¿no? El conector como. Por ejemplo, ella es tan linda como Rocío, ¿no? Para establecer la comparación. Ellos no son muy comunes en el examen de admisión. Más preguntan causa, finalidad, consecuencia, condición, concesión. Ellos son los más comunes en el examen de admisión. Entonces,
Vamos a rescatar, mira. Las subordinadas adverbiales modifican a los verbos, Luisito. Regla de oro. Adverbiales modifican verbos, adjetivas modifican sustantivos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver estas oraciones, vamos a ver más ejemplos para que podamos entender un poquito más. Yo digo, te espero, que sería mi oración principal. ¿Dónde me vas a esperar? Profe, donde no hay luz. Esta sería mi subordinada. Te espero donde no hay luz. Subordinada, donde no hay luz. Pero está modificando al verbo esperar. Como modifica el verbo, subordinada adverbial. Pero en vez de decir donde no hay luz, canjéalo por un adverbio simple. Como está expresando el lugar, porque dice dónde, yo lo puedo canjear, por ejemplo, por el ahí. Y decir, yo te espero ahí, te espero allá, te espero acá, y lo puedes cambiar por cualquier adverbio del lugar, ¿sí o no? Entonces, es una subordinada de tipo de lugar. Algunos también la llaman subordinada adverbial locativa. ¿Por qué locativa? Porque expresa lugar. Mira la siguiente. Hice cuanto pude por ti. Este cuanto pude por ti está modificando al verbo hacer. Siempre que modifique verbos es subordinada adverbial. ¿Cuánto hiciste por mí? Cuanto pude. Puede ser mucho, puede ser poco. Vamos a pensar que hiciste mucho por mí. Yo hice mucho, ¿no? ¿Cuánto hiciste? Mucho. ¿Cuánto hiciste? Poco. En vez de decir cuánto pude por ti, hice mucho, hice poco. Se canjea por un adverbio de cantidad. Entonces, es una subordinada adverbial cuantitativa, porque expresa la cantidad y se pudo canjear por un adverbio de cantidad. Mira la siguiente. En la siguiente dice, yo me enamoraré cuando los congresistas sean honestos. ¿Cuándo te vas a enamorar? Puede ser que nunca, ¿no? Me enamoraré cuando los congresistas sean honestos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo te expresa el tiempo? Entonces puedes cambiarlo por un adverbio de tiempo. Me enamoraré nunca, me enamoraré hoy, me enamoraré mañana, ¿no? Entonces puedes cambiarlo por cualquier adverbio de tiempo. Tiempo porque dice cuándo, si dice cuánto cantidad, si dice dónde lugar. Entonces esta subordinada puede ser, en este caso, una subordinada adverbial, ¿no? Y como expresa el tiempo, temporal, porque equivale a un adverbio de... Tú ya te enamoraste bien. Usa esa inspiración para poder estudiar más, Henry. Siguiente, a ver. Llegaré a tu casa antes de que lleguen tus padres. ¿Cuándo llegarás a mi casa? ¿Cuándo? Antes de que lleguen tus padres. Llegaré a tu casa temprano. Llegaré a tu casa tarde. Si se cambian por un adverbio de tiempo, son subordinadas, adverbiales, temporales. Y modifican al verbo llegar. Yo llegaré en este tiempo. No modifica casa, modifica el verbo. Ojo, las subordinadas adverbiales no es obligatorio, ¿ya? No es obligatorio que estén al costadito del verbo para modificarlo, ¿no? También lo pueden modificar a distancia, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, antes de que lleguen tus padres, ¿a quién está modificando? Al verbo llegar. Yo llegaré tarde, yo llegaré temprano. Modifica el verbo llegar, pero a distancia, ¿no? No está pegada a la subordinada. No es que modifique la palabra casa, porque tú transformas aquí a la pregunta. Yo digo, ¿cuándo llegan tus padres? La respuesta es casa. No, ¿no? Si transformas a la pregunta, mira lo ilógico que suena. ¿Cuándo llegarán tus padres? ¿Casa? No, o sea, no es subordinada adjetiva. No está modificando el sustantivo casa, está modificando al verbo llegar. Solo que no está pegadito a él, lo modifica a distancia. Yo lo haré como tú quieras, ¿no? Tampoco hay concordancia, claro. Yo lo haré como tú quieras, ¿no? Como tú quieras está modificando al verbo hacer. Como modifica el verbo, es subordinada adverbial. Y como está expresando el modo. El modo. Yo lo haré como tú quieras. Y siempre que exprese modo, cámbialo por el adverbio modelo de modo, que sería el término así. Yo lo haré como tú quieras. ¿Cómo? Lo haré así. Él lo hizo como el maestro le indicó. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo así. Siempre que exprese modo, cámbialo por el adverbio de modo así. Y se llamarán subordinadas, adverbiales, modales, porque expresan modo. Pueden expresar lugar, cantidad,
tiempo, modo, y se pueden canjear por un adverbio simple. Por eso que se llaman adverbiales propias. Por otro lado, tenemos las adverbiales impropias, aquellas que no se canjean por un adverbio simple, pero que las reconocemos por su tipo de conector. Por ejemplo, estoy contigo porque eres la única que me entiende. ¿Por qué estás conmigo? Por esta razón. Expreso de motivo causa, subordinada adverbial causal. Para que me odies, te haré conocer el infierno. Yo te voy a hacer conocer el infierno. ¿Cuál es mi finalidad? Lo hago para que me odies, ¿no? A fin de que me odies. Esa es mi finalidad. Entonces, este para que me odies es una subordinada adverbial de finalidad. Expresa el objetivo, la finalidad. Si son consecutivas, expresan en este caso ilación, consecuencia en todo caso. Primero pienso, y como pienso en consecuencia, estoy existiendo. Causa-consecuencia. Si es concesiva, expresa un obstáculo que se puede superar. Por ejemplo, aunque no seas para mí, te amo. A mí no me interesa que no seas para mí. Voy a superar ese obstáculo y de todas maneras te voy a amar porque no me interesa el obstáculo de que no tengas el mismo dinero que yo, ¿no? O que tú estés en San Marcos y yo no. No, eso no me interesa, ¿no? De todas maneras te voy a amar. El obstáculo se supera concesivo. Y cuando es condicional, expresan el requisito que tienes que cumplir. Por ejemplo, siempre que me respetes, yo también lo haré. Si tú me respetas, entonces yo también lo puedo hacer, pero siempre que lo hagas con esa condición. Adverbial de tipo condicional. Entonces hay causales, ¿no? Finales, consecutivas, concesivas de obstáculo superable y condicionales. Ya recuerde, adversativo no es lo mismo que decir concesivo. El adversativo no supera obstáculo, el concesivo sí. Una cosa es decir, iría a la escuela aunque me siento enfermo, no iré, adversativo, aunque me siente enfermo, iré a la escuela. Supera el obstáculo, concesivo y puede ser un adverbial. Pero si no supera el obstáculo, es adversativo y esto no es subordinada. Las adversativas son de tipo coordinantes. Por último, vamos a identificar las subordinadas. Por ejemplo, en esta oración dice, me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, pero mi voz no te toca. Yo he subrayado con un color diferente las oraciones a reconocer, para saber si son coordinadas o si son subordinadas. Y si son subordinadas, ¿de qué tipo? ¿Ah? En este pequeño fragmento de un poema, dice lo siguiente, tú me gustas, pero ¿cuándo me gustas? Ah, profe, me gusta solo cuando calla, profe, nada más, cuando está callado. Entonces, cuando callas, está expresando el tiempo. Entonces, sería una subordinada adverbial temporal. Tú me gustas hoy, me gustas mañana, equivale al tiempo, adverbio temporal. Y modifica el verbo gustar, modifica verbos adverbiales. Y la pregunta es, ¿por qué me gustas? ¿Por qué razón? Ah, me gustas porque estás como ausente. Por el conector porque sé que es un adverbial que expresa causa. La siguiente dice, y tú me oyes desde lejos. Y ese nexo y, ni, que, una ideas, es un copulativo. Entonces no es subordinada, es coordinada copulativa. Y luego dice, pero mi voz no te toca. Pero ese pero es un adversativo. Y el adversativo es una oración coordinada. Entonces mira, dentro de un fragmento puedes encontrar más de un tipo de oración. Ahora te toca a ti, no te ayudo a ver. Una un poquito más grande para que puedas reconocer. Reconoce cada oración que está en colores. Por ejemplo, la primera dice, la que tiene ojos claros, lo puedo reemplazar por ella, ¿no? Ella le dijo. Si se reemplaza por ella, esa subordinada, función de sujeto, ¿qué subordinada será? Sustantiva, muy bien. Ella, la que tiene ojos claros, le dijo. ¿A quién le dijo? A quien era su mejor amigo, ¿no? Le dijo a él, ¿no? Esto se puede cambiar por el pronombre le. Entonces hay función de oí. Si hay función de oí, sigue siendo sustantiva. ¿Qué le dijo? Le dijo que no pensaba en el amor. Le dijo eso. Lo dijo.
Todo lo que esté en verde se cambia por el pronombre lo. Función de o de, sigue habiendo sustantivas. Le dijo que no pensaba en el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba ocupada pensando en su futuro profesional. Por esta razón. Entonces, si está en porque, ¿es adverbial, sí o no? ¿Y qué tipo de adverbial? Causal. Muy bien, adverbial causal. Porque estaba ocupada pensando en su futuro profesional. A pesar de que se moría, puede estar con Adrián. A pesar de que, ¿no? A pesar de esto, el obstáculo se va a superar. A pesar de que es una concesiva. Y si es concesiva, es adverbial, ¿no? Y decía Adrián, el que era un capo en álgebra, ¿no? ¿Quién era un capo en álgebra? Adrián. Ahora vamos a ver cuáles eran las claves. Decía así. La primera, sujeto. Bien. La segunda, oí. Perfecto. La tercera, ode. Bien. De causa. Perfecto. Concesiva. Bien. Y la última era una adjetiva explicativa. Adrián, el que era un capo en álgebra. Transforma a la pregunta. ¿Quién era un capo en álgebra? Adrián. Modifica sustantivo antecedente, es adjetiva. Pero como llevaba comas, comas de tipo explicativas. ¿Qué indicaba la concesiva, Luis? Indicaba obstáculo que no se supera. Lo retrocedo para que lo puedas ver. Acá está. Concesiva, un obstáculo que se puede superar, ¿no? Aunque pase esto, a pesar de que haya esto, el obstáculo lo supero de todas maneras. Y lo diferencia de la adversativa, porque el adversativo no supera obstáculo y el concesivo sí lo hace, ¿ya? Indica obstáculo superable. Ahora sí, vamos a las preguntas del boletín. Voy a minimizar esto. Vamos a dejar de compartir acá. Y vamos a poner otra vez la práctica. ¿Ven la práctica, chicos? ¿Sí? ¿Todo ok? Ya. Volvemos a la práctica entonces. Vamos a resolver el resto de preguntas. Como ya están entrenados y ya saben qué es una adjetiva, sus clases, adverbiales que modifican verbos, hay propias e impropias, se canjean por adverbios, o lo reconoces por el tipo de conector, por qué, para qué, a pesar de que. Ya sabe lo que es una sustantiva, una vez ensayado pasamos a reconocer. Por ejemplo, en la número 1 que no habíamos hecho, dice, ¿qué clase de oración compuesta es? Si yo digo, si te parece bien, nosotros viajaremos cuando termine la clase. Si es que te parece bien, si lo crees así. ¿Está condicionando, sí o no? Claro, y si es una condición, ¿de qué tipo es? ¿Sustantiva, adjetiva o adverbial? Condicional adverbial. Ya tienes una clave, ¿no? Tiene que ser esta de acá. Enano, una subordinada adverbial y ¿de qué tipo? Condicional. La clave, enanito. Seguimos, a ver, 3 ya estaba. La 4, en la 4 dice, identifique la oración que presenta una subordinada adverbial. No te dicen de qué tipo. Adverbial, puede ser de cualquier tipo. En la primera dice, varios chicos se retiraron de la discoteca cuando ya estaba amaneciendo. Pregunta, ¿cuándo se retiraron? Cuando ya amanecía. Los chicos se retiraron de la discoteca tarde, ¿no? ¿Se puede cambiar por un adverbio? Los chicos se retiraron de la discoteca tarde. ¿Equivale a un adverbio? Sí. Entonces es una subordinada adverbial y temporal, ¿no? Porque expresa tiempo. Entonces puede ser la A la clave. Dice, encontraron los asaltantes la manera de escapar de la policía, ¿no? Aquí solo encuentro un verbo, encontraron. Y si hay un verbo, es oración simple, ni siquiera es compuesta. Y la adverbial es un tipo de oración compuesta. Entonces, con un verbo no puedo buscar compuesta. La población le exige al presidente mayor seguridad en las calles de la capital. Exigir un verbo, oración simple. Se encontrarán la próxima semana con todos los actores de la película. Otra vez, un solo verbo, oración simple. Prohibido arrojar basura en la calle, so pena de multa y prisión. Aquí ni siquiera hay verbo conjugado, porque prohibido, ad oído es participio y arrojar, ir es infinitivo. Simplemente es una frase, es una expresión, es un sintagma, pero ni siquiera clasifica como oración porque no tiene verbo conjugado y tiene que haber más de uno. Entonces la clave, avión. Y era una adverbial temporal. La 5 ya estaba, la de uni, rompiste esa pregunta ya.
En la 6 dice, la proposición adverbial de modo expresa la manera como se realiza el evento. Entonces, identifique la clase de proposición subordinada, adverbial y que sea de modo. Pero vamos a ver, les pidieron a los asistentes que eligieran a su candidato. Les pidieron a los asistentes eso. Se lo pidieron. Si esto se cambia por el pronombre lo, tiene función de o de. Eso no es modo, es sustantiva, eliminada. Esta gata se la pasa durmiendo todo el santo día. Se la pasa durmiendo. Perífrasis de verbo. Un verbo. En oración simple no puede haber adverbial. Se va la B. La forma como trató a su mascota fue bastante dura, ¿no? La forma como trató a la mascota fue bastante dura. Esta de acá es mi subordinada, como trató a su mascota. La voy a subrayar. Transforma la pregunta. ¿Cómo trató a la mascota? Esta sí es compuesta. Tratar y fue. Pero transforma la pregunta. ¿Cómo trató a su mascota? La respuesta, profe, de esta forma. Si modifica al sustantivo forma, todo lo que modifica sustantivo es una subordinada adjetiva. Entonces te piden adverbial, no es la clave. Nos quedan dado y enano. Le agrada cómo habla el español a aquella amiga loretana. Le agrada, ¿no? ¿Qué le agrada? Cómo habla el español, ¿no? Le agrada eso, ¿no? Entonces, le agrada a aquella amiga loretana, ¿no? Y cómo habla el español sería la forma. Puede ser, ¿no? El presidente les ha pedido paciencia a sus conciudadanos. Ha pedido paciencia, un verbo, oración simple, no puede ser compuesta. Entonces, la única clave posible es la letra D, ¿no? ¿Qué le agrada? Cómo habla el español, de esta manera, ¿no? De esta forma. Entonces, aquella amiga loretana habla así, de esta manera. Entonces, sí, esa es la que expresa el modo. Por eso es que la clave era dadito. A ver, vamos a ver. Te dicen, identifique la oración que presenta una subordinada, adverbial, pero que sea temporal, que exprese el tiempo. A ver, vamos a ver. Dice, llegamos al Valle del Majes. ¿Cuándo llegaron? Cuando ya anochecía, ¿no? Hay que subrayar esto. ¿Cuándo llegaron? Cuando ya anochecía. Llegamos al Valle del Majes tarde. ¿Equivale o no un adverbio de tiempo? Claro, entonces ya tienes tu clave. Al ojo nada más, ¿no? ¿Qué vas a marcar? Avión. Profe, ¿y por qué no marco barco? Al salir del trabajo, Carmen le contó la verdad sobre su renuncia, ¿no? Y aquí no hay subordinada adverbial, ¿no? Pero sí hay circunstancial del lugar, ¿eh? Mira, Carmen le contó la verdad sobre su renuncia, pero ¿cuándo lo hizo? Lo hizo al salir del trabajo. Ya, esto sí está marcando tiempo. Pero ¿sabes cuál es su falla? Marca tiempo, pero su falla es que no es subordinada. Porque para que sea subordinada, tiene que haber nexo subordinante. ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué? Pero ahí dice al salir. ¿No? Ya, eso no es. Eso sí es circunstancial del lugar, de tiempo. Circunstancial de tiempo, sí lo es. Pero no es adverbial, no es subordinada porque no tiene el nexo subordinante. ¿Cuándo? ¿Ya? Seguimos a ver. En la 8 dice, la oración compuesta por subordinación puede cumplir diferentes funciones. Puede ser adjetiva, puede ser sustantiva, puede ser adverbial. Entonces, lee este enunciado, que lo voy a resaltar aquí. Lee este enunciado, vamos a leerlo, y luego vamos a decir qué tipo de subordinada es. Aquí dice, con el aumento del precio de las computadoras, Juan decidió invertir una que fuese muy funcional, veloz y con grandes capacidades. La pregunta es, ¿qué tipo de subordinada encontramos aquí? Adjetiva, adverbial o sustantiva. Aquí dice, con el aumento del precio de las computadoras, ya, por esta razón, ¿no? Juan decidió invertir una que fuese muy funcional. Pregunta aquí, ¿quién es muy funcional, veloz y con grandes capacidades? Lo voy a resaltar aquí con otro color, con rosa. ¿Quién es muy funcional, veloz y con grandes capacidades? La computadora. Las computadoras, solo que aquí dice una, ¿no? Para no colocar la palabra computadora, computadora varias veces y no generar la redundancia, aquí
Dice, Juan decidió invertir en una computadora, pero no colocaron aquí computadora porque arriba ya la colocaron para no ser redundantes. Pero ese una se refiere a la computadora, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes son funcionales, veloces y con grandes capacidades? Las computadoras. Entonces, si modifica a un sustantivo antecedente, ¿qué tipo de subordinada será? Adjetiva. Ah, profe, voy a buscar mi clave, profe, pero A y B, o puede ser, profe. Fíjate en las comas entonces. ¿Hay comas? No, profe, no hay coma. Entonces ya tienes una clave. La clave es barquito. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 9. Dice, la oración compuesta por subordinación presenta al menos una proposición con diferente valor sintáctico. Claro, una principal, una subordinada. Esa puede ser sustantiva, adjetivo, adverbial. En consonancia con esto, en esta oración vamos a resaltarla de aquí hasta acá. Todo esto es la oración. En esta oración vamos a ver qué encontramos, ¿no? Dice, el equipo de gimnasia ruso, voy a subrayar esto, que compitió bajo la denominación de su comité olímpico, todo eso lo voy a resaltar con otro color, azul, por ejemplo. ¿Ya? Y yo digo, el equipo de gimnasia ruso que compitió bajo la denominación de su comité olímpico. Lo que está en verde lo voy a transformar a pregunta. Y digo, ¿quién compitió bajo esa denominación? ¿Quién compitió? El equipo. Entonces como hablo del equipo y modifico al sustantivo, ¿qué tipo de subordinada será? Profe, la primera es adjetiva, porque modifica sustantivo equipo. Ahí va una adjetiva ya. Sigamos buscando, a ver. Dice, este equipo mostró un desempeño, ¿ya? Un desempeño cuyo nivel despertó la admiración de todas las personas. Ya, hasta ahí voy a subrayar con otro color. Rosa, por ejemplo, ya. Y haz la pregunta. ¿Cuyo nivel despertó la admiración de todas las personas? ¿Quién despertó la admiración de las personas, ¿no? Su desempeño, ¿no? Quien despertó la admiración de las personas fue ese desempeño del deportista. Entonces, si modifica el sustantivo desempeño, es otra subordinada adjetiva. Hasta ahí van dos, ¿no? Sigamos leyendo. De todas las personas que amamos el deporte. Ahí está. Que amamos el deporte. Esto de acá lo voy a poner con otro color. Vamos a colocar rojo. Ya está. Esto de aquí no iba. Sin color. ¿Ya? Y dice, todas las personas que amamos el deporte. Transforman la pregunta. ¿Quién ama el deporte? ¿Quién sería tu respuesta? ¿Quién ama el deporte? Las personas. Sigue modificando a sustantivos antecedentes. Profe, otra adjetiva más. Claro, entonces, ¿cuántas adjetivas habría? 3, ¿no? Entonces, tu clave tiene que ser casita. Ahí está. La clave era casita, pero de las cuales una de ellas tenía coma. Entonces, era una adjetiva de tipo explicativa y 2 de tipo especificativas, porque la primera tenía comas y las que seguían no. A ver, ahora tú, pregunta 10. Dice, señale las clases de proposiciones subordinadas que encontramos. Dice, ellos se acordaron. ¿De qué? De que este lunes no habría clases. Ya, aquí tenemos la primera subordinada. Lo voy a resaltar con un color. ¿Ya? Ni se atendería a los padres de familia. Ahí está otra más. Otra oración compuesta más. Ahí está. Vamos a colocarlo con otro color. Oh, se me colgó el chat. Ya, esa es la segunda. Y luego, vamos a ver qué pasó acá, chicos. Ya. Se había colgado el chat. Ya, listo. Por ejemplo, aquí voy a colocar otro color. Verde, por ejemplo. Y la tercera dice, pues se fumigaría el local. Aquí está la otra. Vamos a colocarle otro color. Azul, por ejemplo. ¿Dónde funciona el colegio? Esa es la otra, la última. Vamos a ponerle color rosa. Ahora sí, identifica, por favor. En la primera dice, ellos se acordaron. ¿De qué se acordaron? De que este lunes no habría clases. Ya, para poder clasificar subordinadas, aquí este conector me lo dice todo. ¿De qué? ¿Recuerdan ustedes que cuando había ese conector dequeísta, era sustantiva, ¿sí o no, Jade? Y en función de complemento, ¿no? ¿En complemento de qué? Si su antecedente es un verbo, en función de complemento de verbo. Entonces, la primera
es una subordinada sustantiva. ¿Cómo lo averiguó? De que ese nexo dequeísta siempre es sustantivo. Entonces, puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C tu clave. Seguimos buscando. Se acordaron de que este lunes no habría clase, ni se atendería a los padres de familia. Este conector ni me lo dice todo, porque ese ni salió del y, ni, que, y esos nexos unen ideas, son copulativas, muy bien. Y si son copulativas, ¿ya? Si son copulativas, este ni está sumando ideas, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, de que esto no era clase, ni se atendería a los padres de familia. Ya, hasta ahí hay unión de ideas. Pero ojo, aquí hay una falla en la clave, ¿ah? Porque si hay ni, ya, si yo marco casita, ¿no? Y coloco sustantiva, ¿ustedes creen que hay sustantiva con función de copulativo? ¿Así será? ¿Sustantiva con función de aditivo? No, porque cuando hay nexos copulativos, nexos, por ejemplo, adversativos, ¿qué tipo de oración serán? ¿Son subordinadas o son coordinantes? Entonces, ahí no has fallado tú, ¿ah? Ha fallado la clave, porque estamos trabajando sobre la clave. Entonces, la primera es sustantiva. La segunda es coordinada, ¿ya? Coordinada copulativa. Una clave ahí, vamos a cambiarlo en un ratito más. Vamos a ver qué dice el resto. Dice, pues se fumigará el local. ¿Por qué no habrá clase? ¿Por qué no habrá clase? Porque se va a fumigar por esta razón. Pues me expresa la causa. Entonces, si expresa causa, esa sí es adverbial, ¿no? La adverbial expresa causa, modo, tiempo. Por esta razón, que la tercera es causal. Ya, adverbial, sí. La siguiente dice, ¿dónde funciona el colegio? Pues se fumigará el local donde funciona el colegio. Toma esa oración que está en rosa y transfórmalo a pregunta. ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Dónde funciona el colegio? En ese local. ¿Dónde funciona el colegio? En ese local. ¿Modifica a un sustantivo antecedente, sí o no? Sí, entonces la última era de tipo adjetiva. Entonces hubiera tenido que ser una clave que diga sustantiva, 1, coordinada, 2, ¿no? Causal adverbial, 3, y la última adjetiva. ¿Ya? Entonces hubiéramos marcado esta de acá quizás, ¿no? Adjetiva, adverbial. Hubiera podido ser cualquiera de las dos, solo que a una de ellas hay que ponerle coordinada. ¿Ya? Vamos a marcar la letra B. ¿Ya? Sí, solo con ese cambio en realidad. Entonces, ahí tenía que ver el fallo, ¿no? Vamos a marcar barquito, digamos. Pero este adjetivo vamos a cambiarlo por coordinada. Porque ese ni, una idea, es copulativo y el copulativo es coordinante. Entonces, ahí falló, no ustedes, la clave. ¿Ya? Ustedes están bien, no se preocupen, ustedes están bien. Ustedes están trabajando sobre las claves que les dan. Pero si la clave no corresponde, bueno, hay que corregirla de todas maneras. Recuerden que errar es humano, chicos. De repente el profe que hizo este material estaba tipeando ya de madrugada y se le pasó, puso adjetivo y tuvo que colocar ahí. Puede ser. Muchos trabajamos de amanecida, chicos, ¿no? Ya sea, que ya estaba en modo zombie y ya colocó otra cosa. Es válido, chicos, también. Los profes son humanos, también tienen que dormir, ¿ya? Pero hay que hacer la corrección para que usted sepa y se dé cuenta, ¿ya? Entonces, aquí vamos a marcar barquito, pero adjetivo lo cambiamos por coordinante, ¿ya? Haga ese cambio por coordinante para que la clave sea más precisa. Y hacemos un parcito más, ¿ya? Un parcito más. A ver, la pregunta número 11. 11, vamos a elegir una más para ti, a ver. 11 y 12, ¿ya? 11 y 12. En 11 dice, en esta expresión presentan subordinadas, que están subrayadas. ¿De qué tipo? Dice, ¿no? En la primera dice, es necesario que los alumnos descansen un poco antes del día del examen. Es necesario eso. Ahora, la pregunta ¿es subordinada sustantiva, sí o no? Pero está en función de atributo o en función de sujeto. Entonces, altera el orden. Lee en las dos direcciones para ver si tiene sentido. ¿Es necesario eso? Eso es necesario. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces no era atributo, era función de sujeto. Buscas tu clave. Profe, sustantiva con función sustantiva de sujeto. Profe, puede ser la A, claro. Sustantiva de objeto directo, ya se va la B. Sustantiva de sujeto, puede ser la C. Adjetiva, se va. Adjetiva, se va.
Tu clave es o casita o avión. Anda descartando. O avión o casita. Vamos a ver la segunda. A ver qué dice. Y así están relajados. ¿Para qué quieren estar relajados? Para que puedan rendir de manera óptima en el examen. Tienen que estar relajados para que puedan hacer esto con esta finalidad. Ese conector para qué indica la finalidad. Y si indica finalidad, ¿no? Es una adverbial. Expresa finalidad y es adverbial. Entonces hay que buscar sustantiva de sujeto con adverbial de finalidad. Finalidad porque dice para qué. Ojo, no es de causa. Si fuera causa sería por qué, ¿no? Para que exprese el motivo, pero no dice por qué, dice para qué. Con este fin, con este objetivo. ¿Ya? Diferencien eso. No es lo mismo que decir por qué que decir para qué. El por qué es el motivo y el para qué es el objetivo, la finalidad. Entonces sería sustantiva de sujeto con adverbial de finalidad. ¿Cuál sería la clave entonces? Era casita, ¿no? Aquí ya no porque decía causa. Entonces, descartando, la clave era casita. Última, chicos. Dice, la oración. Los que te contrataron esperan que puedas solucionar todos los problemas que se han presentado. Presenta qué clase de proposiciones. Dicen que hay 3. Acá hay una, mira. Los que te contrataron. Lo voy a colocar con un color para que usted vaya reconociendo. Esperan. ¿Qué esperan? Que puedas solucionar todos los problemas. Ahí hay otra. Vamos a ponerle otro color. Celeste, digamos. Que se han presentado. Otra más. Otro color. Por ejemplo, rosa. Ya, vamos a ver. Dice, la oración, los que te contrataron, reemplaza por ellos. ¿Cómo quedaría? Ellos esperan. Ah, como equivale a ellos, entonces es una sustantiva con función de sujeto. Profe, parece ser la A, ¿no? Siguiente, a ver, ellos esperan. ¿Qué esperan? Que pueda solucionar los problemas. Esperan eso, lo esperan. Profe, función de o de, profe, también es sustantiva. Puede ser la A, ¿no? Falta la última. Todos los problemas que se han presentado. Transforma la pregunta. ¿Qué se han presentado? Los problemas. Ah, modifica sustantivo antecedente, adjetiva. Claro, la clave era avioncito por eso, ¿no? Y una más para ti, a ver. Última. 16. A ver, ese acorde con lo señalado. ¿Qué clase de proposiciones presenta la expresión al cerrar los ojos, piensa en mí, quien te ama con locura y pasión? Si no lo hace, mi recuerdo te perseguirá. Dicen que hay 3, vamos a reconocerla. Al cerrar los ojos, piensa en mí, ¿no? Quien te ama con locura y pasión. Ahí está, quien te ama con locura y pasión. Si no lo haces, ahí está la siguiente. Al cerrar los ojos. Otro color, listo. Por ejemplo, dice, al cerrar los ojos, piensa en mí. Tú tienes que pensar en mí. Pero ¿cuándo lo vas a hacer? Profe, cuando yo cierre mis ojos, ¿no? Lo voy a hacer en ese tiempo. En la noche. Ah, entonces, si ese al cerrar los ojos está marcando tiempo, es una adverbial. Ya, sigamos buscando. Tú piensa en mí, quien te ama con locura y pasión, ¿no? Piensa en mí, quien te ama con locura y pasión. Pregunta, ¿quién te ama con locura y pasión? Yo, ¿no? ¿Quién te ama con locura y pasión? Yo. Está modificando a un sustantivo antecedente. Entonces, es una adjetiva, ¿no? Y si no lo haces, mi recuerdo te va a perseguir. Si es que no lo haces, condición. Y si está condicionando, adverbial. Entonces, sería la primera de tiempo, adverbio, la segunda, adjetiva, y la tercera, adverbio de condición. Entonces, hay que buscar adverbio, adjetiva, adverbio. Y la clave aquí tenía que ser barquito. Así es, besito, muy bien. Una más para ti, a ver. 15. ¿Ya? Y con 15 acabamos. 13, 14, lo puede hacer usted, están sencillas, pero terminamos con 15. En la 15 dice, relaciona las oraciones con su tipo de adverbio. Causa, modo, comparativo, etcétera, ¿ya? Si dice causal, motivo. ¿Por qué? Si dice modal, modo. Lo cambias por el término así. Comparativo, ¿no? Tan es más bonita que, hay que comparar. Locativa de lugar, temporal, tiempo y de finalidad, el para qué. ¿Ya? A ver, vamos a relacionar, a ver. Casita, dice Carlita, vamos a ver si es casita. Dice, el problema es más complicado de lo que tú crees.
¿Qué tipo de subordinada adverbial hay acá? El problema es más complicado de lo que tú crees. ¿Está comparando, sí o no? ¿No? El problema es más complicado de lo que creíamos, ¿no? Lo estamos comparando de lo que yo creía con lo que realmente es. Entonces, si compara, es una adverbial comparativa, ¿no? La B dice, se los contó según se lo iba imaginando. Se los contó así, de este modo, ¿no? Todo esto lo cambio por el así. ¿Cómo se los contó? Según se lo iba imaginando. Se lo contó así, de este modo. Modal, ¿no? Adverbial modal. La siguiente, siempre voy hasta donde termina el bosque. ¿Hasta dónde vas? Hasta donde termina el bosque. Siempre voy allí. Cambias por el lugar, adverbial de tipo locativa, ¿no? Cuando tenga tiempo te buscaré. ¿Cuándo lo haré? Cuando tenga tiempo. Adverbial de tipo tempo, dale. No te desalientes, puesto que porque todo tiene solución. Y si aparece el porque, sería un adverbial, pero causal. Y apresúrate para que llegues a tiempo con esta finalidad, adverbial de finalidad. Al relacionar, entonces la clave sí era casita, ¿sí? ¿Correspondía? Sí, entonces la clave era casa, ¿ya? Para el número 15. Listo, chicos. Hemos acabado por el día de hoy. Para tu compañero que está grabando la clase, detenemos la grabación y yo luego me comunico con Carolina para poderle compartir el PPT, ¿ya? Para que ustedes puedan seguir revisando, puedan seguir viendo también algunas preguntas para resolver. Por ejemplo, aquí en el PPT, les voy a compartir, hay algunas preguntitas que yo he colocado de un material extra, ¿no? Para que ustedes puedan reconocer oraciones, por ejemplo, aquí, ¿no? Adjetivas, adverbiales, de qué tipo son. Entonces, mientras más ejemplos tengas, más puedes practicar, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí, para que usted practique en casa, ¿no? ¿Qué subordinada es? Pero como usted ya conoce sustantiva, adjetiva, adverbial, aquí hay una combinación de todo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí aparecen hasta un montón de oraciones que tienes que reconocer. Entonces, lo que tienes que hacer en casa es trasladar, ¿no? Hasta te he puesto un poco de memes también, para que puedas reconocer, y ahí acabas, ¿no? Entonces, lo que haces en casa es copiar estas oraciones, por ejemplo, ¿no? En un papel, en una hoja, un blog que tengas, copia las oraciones y luego subraya, clasifica, subraya, clasifica, subraya, clasifica. Mientras usted más practique, joven, eso va a quedar mucho mejor para el examen de admisión, porque recuerden que la práctica, joven, hace al maestro, ¿ya? Entonces, no es válido decir, no, profe, es que no tengo que practicar, no tengo material, ya. Ahí están los ejemplos para que usted practique, practique, practique. Cópielo en un bloque aparte, reconozca, subraye y clasifique. Sustantiva, adjetiva, adverbial. Si es función, sujeto o de. Si es clase, especificativa, explicativa. Si es adverbial, ¿de qué tipo? Causal, temporal, modal. Clasifica, clasifica, clasifica. Mientras más repase usted, mucho mejor para el examen, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar aquí por el momento, jóvenes. Yo le voy a compartir en un ratito más el PPT a la Miss. Y le voy a dar espacio para que puedan hacer sus quizzes, ¿ya?